la prédica del domingo, de la pastora, ¿no? Cuando nos habló un poco de José, de la vida de José, y digo, con el tema de sueños y todo eso, ¿no? De los sueños y de su vida, porque él era el hijo que, en cierta manera, su padre Jacob lo tenía como una predilección por él, ¿no? Y siempre hablamos de que José era el hijo preferido, pero en realidad como que nunca pensé en realidad, pues yo dije, ¿por qué este viejito, ¿no? Tenía este hijo preferido y mostraba la diferencia, ¿no? Entre los hermanos y hacía que esto les afectara a ellos, ¿no? A los otros hermanos. Pero claro, pensándolo bien es porque era el hijo de la mujer que la amaba, ¿no? Tanto él como Benjamín después, ¿no? El segundo hijo. Y digo, bueno, como a veces las personas, ¿no? Eh, cometen esos errores, ¿no? De demostrar cierta apego, cierta preferencia quizás por otra persona y marca diferencias en los que lo rodean, ¿no? Puede ser como este caso algo familiar, que los hermanos se sentían, ¿no? Como desplazados por José y bueno, ahí se armaba, ¿no? El lío. Y qué tremendo, ¿no? Cuando un padre hace una cosa así, ¿no? Que marca diferencias, ¿no? Por privilegiar o por tener esa inclinación a querer más o le tira más un hijo que otro, ¿no? Pero me llamaba la atención de los sueños, de José con los sueños, ¿no? De él, ¿no? Que él había tenido. Pero fíjense que, bueno, algo un poco de eso vamos a hablar, ¿eh? Soñar el sueño de Dios en realidad, no el sueño de José, ¿no? Sino el sueño de Dios, ¿no? Y pensaba algo con referencia a esto, ¿no? De soñar el sueño de Dios. ¿Mm? Y, y pensaba, ¿no? Concebir el sueño de Dios en nuestro corazón. ¿Mm? Y cómo podría ser, ¿no? Eh, a veces vivimos vidas tan trabajadas, tan ajetreadas, se dice, ¿no? Tanto de estar ocupados y de estar haciendo cosas, ¿no? Pero realmente, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro ser, ¿no? ¿Dónde está quizás nuestra alma, ¿no? Enfocada. Porque la otra vez veíamos, ¿no? Con el otro estudio anterior que hablábamos de la vida de Pablo y decíamos cómo enfocarnos, ¿no? En las cosas de Dios, de poder tener esa comunión con Él, ¿no? Así como Pablo tenía claro y podía declarar de quién era Él, ¿no? Y que le servía, y decíamos que todo era por la relación que tenía Pablo con Dios, ¿no? Con su padre, de que eh, eh, tenía esa relación así que él podía comunicar, o sea, él se comunicaba, ¿no? Y tenía, como decíamos en Apocalipsis 3:20, ¿no? Que dice que él está a la puerta, Jesús, ¿no? Y llama, dice que el que oye y el que quiere, ¿no? Abrir la puerta, dice, para que yo cene con él, ¿no? Dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Y está hablando de ese versículo de una relación con Dios, ¿no? Y vemos que Pablo tenía esta comunión con Dios, ¿no? De esta comunión con el Señor, con su Señor, ¿no? Fortalecida, que él buscaba de Dios, ¿no? Esa certeza, ¿no? Y bueno, eh, yo pensaba en esto, ¿no? Justamente en el soñar el sueño de Dios, ¿no? Y creo que para poder soñar el sueño de Dios, ¿no? No mis sueños, no los sueños de que quizás nosotros podemos tener, ¿no? De qué queremos alcanzar, qué queremos hacer, o soñamos con determinada cosa, ¿no? Que sí lo podemos tener, ¿no? Como toda persona que pueda tener el derecho de tener un deseo, ¿no? Algo que uno desee, que justamente valga la redundancia, que desea, que anhela, ¿no? Pero qué importante es tener y poder identificar realmente si es tu sueño o es el sueño de Dios, ¿no? Y cómo podríamos concebir, ¿no? Estaba mirando el sueño del Señor, ¿no? En nuestro corazón, el sueño de Dios. Cuando nosotros tenemos sueños o visiones, eh, una esperanza, ¿no? Algo que anhelás, algo que deseas, ¿no? Y que lo tenés en tu corazón, ¿no? Es esto, ya sea
del sueño de Dios o el sueño de la persona, cuando uno lo tiene en el corazón, concibe poder para realizarlo. ¿Por qué? Porque como que vos lo tenés en tu alma, en tu corazón, y lo vas anhelando, lo vas alimentando, ¿no? Vas como pensándolo, ¿no? Ahora podría hacer esto, podría hacer lo otro, prepararme para eso que yo estoy anhelando para un futuro, ¿no? Para tener un sueño y llegar a cumplirlo, ¿no? Mientras uno va alimentando o hasta podría llegar a decirse embarazarse de ese sueño, ¿no? Dice, es esto que va generando en el corazón de uno, en la mente de uno, en el alma de uno, como que se va concibiendo, ¿no? Y puede concebir el poder para realizar ese sueño que uno está anhelando en su corazón, ¿no? Pero, como dije, la importancia es detectar bien si es el sueño de Dios o es el sueño del hombre, ¿no? ¿Es mi sueño, es lo que yo deseo, o es el sueño de Dios? ¿Mm? Y cuando es así, que podamos tener, como dije, ¿no? A veces vivimos vidas tan apuradas, tan con la cabeza en tantas cosas, en preocupaciones, en qué sé yo. Yo ya pasé la etapa de llevar a los chicos al colegio, ¿no? Pues estamos con eso de ver los chicos al colegio, de ver dónde andan, de ver qué, ¿no? Y también, bueno, los que están solteros, de trabajar, de ver cómo puedo lograr esto. Ahí mismo Daniela, ¿no? Ahora termina secundario, comienza otra etapa, ¿no? Por lo que yo veo en Daniela, me encanta, nada que ver conmigo, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ella, estaba más desorientada que turco en la neblina, como dicen, ¿no? O como que perro en bote, ¿no? Estaba ahí, no sabía para qué lado ir, ¿no? Y todavía decía que quería tomarme un tiempo para poder pensar tranquila y decidir, y mis padres no me lo dieron. Lo que ellos querían era que yo me decida y que yo estudie y que yo haga algo, ¿no? Y bueno, ahí pensando que podría llegar a ser esto, aunque dentro de mi interior sabía que no era eso, ¿no? Lo que quería, pero como para no quedar fuera y no hacer algo de quedarme, que ellos no querían que yo me quede sin hacer nada, era meterme a hacer algo, estudiar, ¿no? Pero la veo a Daniela que no, que ya está decidida, que por lo menos dio pasos, aunque esté finalizando su secundario, ya se empezó a preparar para una facultad, ¿no? Estuvo preparándose, rindiendo, iba a seguir rindiendo, ¿no? Para poder entrar. Y qué bueno que ya tiene más o menos pensado qué es lo que Dios quiere o qué es lo que ella tiene para su vida, sueña para con ella, para con su vida. Y qué quiere el Señor, ¿no? Para su vida. Pero qué bueno que va pensando, deseando algo, y bueno, quiero proyectarme en este lugar, quiero ver si Dios quiere que yo, y no se queda quieta, ¿no? Fíjate que cuando nosotros hacemos esto, tenemos esta actitud, ¿no? Dice que Dios opera milagros a través de estas personas con actitudes, de estos soñadores, por decir, ¿no? De personas que tienen esta actitud, de personas que tienen sueños. Por eso, como dije, la importancia de saber de quién es ese sueño, si es mío o de este, ¿no? Pero como dije, Dios opera milagros a través de soñadores. ¿M? Y no los puede justamente Dios hacer, ¿no? A estos milagros, a realizar estos sueños, ¿no? No los puede realizar a través de alguien que no anhela o que no tiene un sueño o que no siente nada. Y a veces, como dije, pasa de que uno tiene tantas cosas por hacer, ¿no? Que está metido en esta vida o sea, en esta vida que pareciera como que cada vez más nos presionan, ¿no? Hoy fui al oculista a la mañana y decía justamente el oculista, anotaba el día, qué día soy, cierto que hoy es 11, dice, ¿no? Digo, wow, ya es 11 días que pasaron de diciembre, digo, ¿no? Así es, me dice, así es, ¿no? 11 días, pasa volando. Yo, qué tremendo, pasa volando, ¿no? Y, y nos tiene así esta vida, que nos hace correr, pero nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo para pensar, para meditar, no para meditar, ¿no? Sino para meditar con el Señor, para tomar ese tiempo para pensar, ¿no? Para decir, Señor, ¿qué te parece, Señor, Señor, mi vida? Y aunque Él sabe todas nuestras cosas, Él sabe todo nuestro, ¿no? De nuestro ser, qué pensamos, qué vamos a querer decidir, qué vamos a querer hacer, ¿no? Él sabe todas las cosas, pero ¿sabes qué? Es bueno que nosotros podamos sentarnos a meditar con Él, a pensar y decir,
sí, vivo en este mundo, pero como dice la palabra, no soy de este mundo. Entonces necesito ese tiempo para meditar con Dios y para decir, ¿qué tipo de vida quiero llevar? Si yo quiero tener los sueños de Dios, quiero cumplirlos, ¿no? Quiero ver en qué lugar estoy parado de la vida, ¿no? Cuáles son mis metas, ¿no? O las metas de Dios, ¿m? Eh, cuáles son los sueños de Dios, ¿no? Pero miramos que Dios no puede, dice, hacer algo que una persona o un hijo de él no tenga esto de querer soñar o de querer tener, anhelar algo. ¿M? Y hay muchas personas que a veces creen que no son dignas de tener un sueño. A veces, bueno, pero el sueño o la meta que Dios, o lo que Dios quiere, puede ser con la pastora, ¿no? Puede ser con fulanito, puede ser con tal líder, puede ser, ¿no? Pero conmigo, como que no se sienten dignos de tener una meta, un sueño, ¿no? Y a veces, por esto, tampoco se sientan a meditar ni a preguntarle al Señor, Señor, ¿tenés algo para mí? ¿Querés que yo cumpla algo que vos estás soñando? ¿No? Y se piensan que no están para eso, ¿no? Y a veces, como ni siquiera esto piensan, ni siquiera se acercan a Él para preguntar. Y para dar este paso, ¿no? Se necesita una vida con consagración. ¿Qué quiere decir consagración? Y bueno, que vos te entregues totalmente, ¿no? Que vos te entregues a la voluntad de Dios, que vos te entregues a que la voluntad de Él pueda trabajar en tu vida, ¿no? Que vos puedas tener tus pensamientos y tu accionar completos en Él, ¿m? Y que Él pueda mostrarte su voluntad, ¿no? Así que fíjate qué importante es poder acercarse a Dios, porque también esto significa que tiene que haber consagración en nuestras vidas, ¿m? No es que Él no nos habla, Él nos habla constantemente, pero nosotros somos los que a veces no regulamos nuestro ir, ¿no? Y no regulamos quizás sí, nuestro oído al dial del Señor, ¿no? A lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿M? Así que para poder lograr esto, de poder acomodar nuestro oído al Señor, ¿qué tenemos que acomodar? Y nuestro ser. Por eso se necesita una consagración, que tu ser por completo esté entregado a Él, ¿no? A lo que Él quiere hablar. Y como dije, lo importante es el sueño de Dios, ¿no? Y yo pensaba, me anoté el sueño de Dios, el sueño de los hombres. ¿Cuál es? ¿Cuál es qué es lo que nosotros deberíamos? Y en realidad deberíamos todo ponerlo, ¿no? Porque decimos, bueno, el sueño del hombre puede llegar a ser comprarse algo, o puede ser lograr, no sé, una carrera, o puede ser desarrollarse en tal lugar, ¿no? Una vocación quizás podría ser, o comprarse algo, no sé, como una casa, un sueño, ¿no? Y lo bueno sería que ese sueño pueda estar encaminado, ¿no? En la voluntad de Dios, ¿no? Pero también poder ver y comprender cuál es el sueño de Dios para nuestras vidas. ¿M? Entonces, para cumplir este sueño de Dios, para cumplirlos, en primer lugar, para poder cumplir estos sueños de Dios, tendríamos que, primer punto, debemos renunciar a nosotros mismos. ¿M? Una de las cosas es renunciar a nosotros mismos. Me venía un pasaje a la mente, pero bueno, sí, sí, Isaías. Nada más que, a ver, aunque no hace falta que es conocido, pero bueno, vemos este pasaje en Isaías que dice, sí, 55, que dice que, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Dice, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55, 8, ¿no? Como te dije, puede ser que son los sueños de Dios o los sueños del hombre, y vemos que no es que por ahí los sueños del hombre están mal, sino que es bueno también que uno pueda tener esto, pero siempre y cuando estén sometidos bajo la voluntad de Dios. Pero fíjate, dice, porque mis pensamientos, 55:8 dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Mm? Como no son, perdón, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A ver, alguien que tenga la versión NBI, si lo puede leer, o NTV, o qué sé yo, lenguaje actual, alguien que tenga alguna de esas versiones, que me lo lea. Isaías 55, 8 y 9, que dice: Lenguaje actual, ¿puede ser? sí, dale, a ver. Ahí va. Sí. Perdón. Porque me encontró. No veo. Porque es la Biblia de Emma. Es la Biblia de Emma. Ah, bien. Lenguaje. Acá lo tengo. Amén. Ah, Dice, dijo Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que es así. Así bien. dice 8 y 9. Fíjate que dice que son más altos, son mejores, ¿no? Eso quiere decir, son más altos, son mejores, están mucho más altos, ¿eh? Dice, mis caminos que los de ustedes, mis pensamientos que los pensamientos de ustedes, ¿no? Ahí vemos. Por eso hay diferencia en realidad entre los sueños del hombre y los sueños de Dios, ¿no? Y que bueno, cuando nosotros buscamos de Dios y nos enfocamos, ¿cuáles son esos sueños o esos pensamientos, como dice acá, ¿no? Esos caminos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y justamente para cumplir esos sueños, primero de todo hay que renunciar a nosotros, a renunciar a nosotros, a nuestros intereses, a lo que a veces pensamos que, ay, sí, pero yo podría llegar a hacer esto, ¿no? Pero ¿querrá Dios que yo haga eso? Así que primeramente lo que tengo que hacer es, para poder saber cuáles son los sueños de Dios, ¿no? Primeramente tengo que renunciar a mí mismo. Segundo, para cumplirlos, debemos abandonar a la avaricia. Yo, ¿a la avaricia? Y sí, porque si mi corazón está orientado, ¿no?, a cosas materiales, es difícil que yo pueda estar enfocada en un pensamiento o en un sueño de Dios, ¿no? Porque las cosas de Dios no son obtener dinero, ni obtener fama, ¿no es cierto? Que el Señor después te haga sobresalir en algo, y bueno, es por su voluntad, pero no es porque uno tiene que tener eh, esa motivación, ¿no? De decir, bueno, estoy pensando en qué me va a redituar esto, ¿no? Fíjate que una de las cosas, entonces, como dijimos, renunciar a nosotros mismos, pero otro punto es, para poder cumplirnos debemos abandonar, o sea, abandonar la avaricia, o sea, no estar pensando en que esto me va a dar plata, esto no me va a dar plata, ese tipo de cosas, ¿sí? Así que, obviamente, con los sueños de Dios, miren si José tenía esos sueños, un ejemplo, ¿no? José cuando tenía esos sueños que él estaba en el medio y que todos los demás se inclinaban, ¿no? Capaz que hubiera pensado, ay, capaz que, no sé, tenía mucha plata, entonces por eso mis hermanos no tenían el dinero mismo que yo y se arrodillaron. No lo entendía todavía el sueño, porque todavía recién se lo había dado el Señor y no tenía el don desarrollado para discernir los sueños, ¿no? Pero después llegó a toda esa formación, que la padeció, pobre José, ¿no? Pero el Señor a través de eso lo sacó bien, ¿no? Como dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Y fíjate que fue algo muy, muy doloroso lo que vivió José. Y vos decís, uy, pero dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto lo ayudó para bien a José, si lo mortificaron y lo tiraron al pozo, lo vendieron. Tremendo, ¿no? Yo digo, qué fuerte, ¿no? Que la pastora cuando decía el domingo que lo iban a matar, ¿no? Ya cuando lo veían venir de lejos lo querían matar por los celos que le tenían los hermanos. Pero encima yo pensaba, me lo imaginaba ya, ¿no? Con la túnica esa de colores, a muchos colores y a rayas, ¿no?
Y yo ya de lejos lo veía, así que no pasaba desapercibido. Ya digo, "Ay, ya viene el plomazo", capaz que decían, ¿no? Y ya de ahí empezaban locos, ¡ah! Una rabia, ¿no? Lo vamos a matar. Ok, fue cuando dijo, y llegó, ay, qué consuelo, qué hermano bueno. Y el mayor dijo, no, no lo matemos. Tirémoslo al pozo. Yo no sabía que era mejor, ¿no? Yo, qué tremendo, ¿no? Y bueno, después lo tiraron al pozo y qué parece, bueno, que lo vendieron. Justo unos mercaderes pasaron por ahí. Qué tremendo, ¿no? Hacer una cosa así, pero igual todo, aunque nos parezca tremendo, que todo sirve para nuestra formación, ¿no? Wow. Decís, no, pero ¿puede Dios hacer esto? Él es soberano sobre nosotros, ¿no? Él es soberano. Y Él nos va formando en todo esto, ¿no? Y a veces decimos, no, pero yo he escuchado personas que dicen, yo no me lo merezco, ¿no? Y digo, wow, sí, yo me lo merezco, ¿no? O tal cual cosa buena me pasó, bueno, me lo merezco. Wow, ¿no? Llegó, bueno, si usted piensa que lo merece, ¿no? Ayer escuchaba justamente una persona no cristiana que decía, pero me lo merezco, ¿no? Algo bueno. Y yo dije, wow, ¿no? Qué alto su amor propio, ¿no? Para decir, yo me lo merezco. Digo, bueno, tampoco está tan mal, digo, porque no quiere decir que una autoestima sana o demasiado autoestima también, ¿no? Podría caer en eso, pero como no lo conozco mucho, dije, bueno, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Y vemos así, ¿no? Que igual todas las cosas que nos suceden para bien, ¿no? Y el Señor va formando en nosotros ese carácter, ¿no? Como decíamos en el tiempo que estudiamos el curso del carácter del cristiano, y vemos que el Señor va formando en nosotros, como dijimos, el carácter y va forjando una persona para trabajar en el futuro, ¿no? Pero qué importante es que nosotros nos dejemos moldear por el Señor, ¿no? Que, como decimos acá, sí, debemos renunciar a nuestro yo, quizás a nuestro orgullo, ¿m? a, a- aparte de nuestras, eh, también tiene que haber cambios en nuestra vida, ¿no? Porque si hemos llegado al Señor de una manera, no puedo seguir de la misma manera. Tengo que ir creciendo y tengo que dejarme moldear por Dios, ¿no? Y no puedo hacer una cosa en mi casa y otra cosa fuera de mi casa. No puedo ser una santulona en la iglesia, me hago la que, ay, sí, estoy tan ungida porque yo cuando oro, después cuando estoy en mi casa, ay, soy un diablo, ¿no? O digo cosas que no tengo que decir, ¿no? O me manejo con un vocabulario que no me tengo que manejar, pero cuando estoy en la iglesia nadie me va a escuchar con un vocabulario que no tengo que decir, ¿no? Con una palabra que no tenga que salir de mi boca, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero qué bueno que si uno quiere, ¿no? Estar en las cosas del Señor y quiere ser utilizado por el Señor, que podamos renunciar, como dijimos, ¿no? A nosotros mismos, a nuestros intereses, a la avaricia, ¿eh? A abandonar esa avaricia. Y debemos dejar que la visión celestial se imprima en nuestro corazón, ¿no? Que la visión celestial se imprima en nuestro corazón. Pero para que la visión celestial se imprima en nuestro corazón, yo tengo que buscar a Dios. O sea, para que el Señor pueda, a veces estamos tan, como dije, tan tapados de obligaciones o de querer hacer esto, querer hacer lo otro, querer lograr acá, querer lograr allá, que no nos damos cuenta, ni siquiera captamos lo que Dios quiere imprimir en tu corazón, ¿no? Y como te dije, a veces vivimos, y siempre me gusta ese ejemplo que uno lo pone y lo he escuchado varias veces, ¿no? Y que me gusta compartirlo, ¿no? Del pollo, ¿no? Y el del águila, ¿no? Que a veces vivimos tan como pollo, picoteando y mirando para abajo, que no nos damos cuenta que somos águilas que hay que volar, ¿no? Que no nos damos cuenta que sí somos, como dice, estamos en este mundo, no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, ¿no? De otra manera somos ciudadanos, no de aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Por eso la visión celestial es la que se tiene que imprimir en nuestros corazones. Pero ¿cómo Dios va a imprimir esa visión celestial en mi corazón si yo estoy tan ocupado y tan en las cosas de este mundo que no dejo ningún, eh, ninguna entrada como para que el Señor diga, a ver, acá le voy a imprimir mi
mi visión celestial o qué es lo que yo quiero, el sueño que yo tengo para su, ¿no? Y vemos que Moisés es un ejemplo justamente de los que soñó con la salvación de su nación, ¿no? Pero fracasó al comienzo de todo, ¿no? Él dice que soñaba con esa salvación de la nación, pero fracasó. ¿Mm? ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando él veía que su pueblo sufría, incluso dice que vio cuando uno de los soldados egipcios le pegaba a uno de los, ¿no? De los esclavos, del pueblo de él, porque ella estaba sabiendo que era hijo de los de judíos, ¿no? Que estaba, o sea, que lo había criado la princesa egipcia en realidad, pero que él sabía de dónde venía. ¿Mm? En su interior. Y la intención fue que ayudar a este esclavo, ¿no? Y sin embargo, que por querer hacer por mano propia le salió mal, porque no solamente le pegó, lo mató, ¿no? Al egipcio. Vemos que fracasó. Y muchas veces nosotros queremos hacer con nuestras propias fuerzas o con nuestras propias intenciones, ya sean buenas o no. No digo que sean malas, ¿no? Pero con nuestra misma eh, carnalidad, ¿no? Porque dice la palabra no es con fuerza, sino con poder del Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces tenemos estas actitudes, ¿no? Pero fíjate que Moisés dice que fracasó, ¿no? Con esto. Lo hizo según sus propios pensamientos y planes. ¿M? Ahí, no, todavía ni había entrado. Él ya pensaba que podía llegar a hacer algo a favor, ¿no? Y resulta que todavía no había llegado a nada con Dios, aunque Dios ya tenía pensado algo con él, ¿no? Pero fue el primer tropezón que le dio sin querer, ¿no? Y a veces hacemos eso, ¿no? A veces hacemos estas cosas. Pero otro ejemplo que tenemos justamente es José, ¿no? Como veníamos diciendo, José. Que José sí soñó los sueños de Dios, soñó con Dios, ¿eh? José sí. ¿Por qué? Porque cuando él era chico ya el Señor lo había elegido y le empezó a dar sueños de quién iba a ser él, ¿m? De quién iba a ser él, qué iba a recibir. ¿M? Y bueno, aunque él no entendía después, ¿no? Como dijimos, todo lo que le ha pasado, hasta que, bueno, después ya fue entendiendo de más de grande que Dios lo estaba formando para algo, ¿no? Y nos damos cuenta que él sí había soñado con Dios, ¿no? Recibir el sueño de Dios, para recibir el sueño de Dios, perdón, debemos caminar junto a Dios. ¿No? Y vemos que cuando vamos leyendo la historia de José, vemos que era un varón que dice que Dios estaba todo el tiempo con él, porque su corazón, a pesar de, ¿no? No se llenó de ese rencor, de ese dolor, de ese resentimiento que podía haber sentido, ¿no? Ay, mis hermanos me vendieron, mis hermanos me hicieron esto, me hicieron lo otro, ¿no? Y decir, bueno, tengo un odio, que quiero pegarle al primero que se cruce. No tuvo esas actitudes. Dice la palabra que él todo lo que hacía, lo hacía bien, y lo hacía con deseos, con ganas. ¿Cómo será que él tenía ese proceder, ¿no? Que Dios lo miraba y le agradaba, y que todo lo que él hacía, como dije, lo bendecía a Dios, ¿no? Y nos fijamos que aún cuando fue a trabajar ahí de esclavo con este hombre que lo compró, Potifar, eh, vemos que él vio, ¿no? Potifar cómo se movía José y lo puso en un, o sea, para que mande todo en su casa, ¿no? Para que cuando yo esté o no esté en mi hogar, José se encargaba de todo, era el mayordomo, pero se encargaba de todo, ¿no? Por eso vemos que José, cuando la mujer ya lo empezó a mirar de otra manera, ¿no? Dijo, no, ni loco. Pero vemos la pureza y la fidelidad de José, ¿no? De decir, no, yo no puedo permitir esto, ¿no? Y aunque decís, bueno, está bien, pero fíjate que José se portó tan bien que cuando la mujer lo quiso enchastrar, él dijo no, salió corriendo y lo felicitó el patrón. Y dijo que, qué bueno, José, sos fiel, ¿no? No como mi señora que hace cualquier cosa. Te voy a dar un puesto mejor. No, no le dijo eso. Pobre José, lo mandaron a la cárcel. Aunque muchas veces nos portamos bien, hacemos la tarea y las cosas bien, otra vez pareciera que no puede volver a salir o a levantar cabeza, ¿no? Y parece como, ¿qué pasa? ¿No? Parece que tan mal hago las cosas, ¿no? Decimos. Entonces capaz que, no sé,
qué es lo que habrá pensado, pero salgo de una y me meto en otra, ¿no? Pero siempre tuvo esa actitud de hacer las cosas correctamente, ¿no? Hacer las cosas bien. Y vemos que justamente, ¿no? Él caminaba con Dios, su anhelo era hacer las cosas para bendición de otros, ¿no? Por eso Dios lo tenía allí para prepararlo para esto, ¿no? Y nosotros debemos justamente, como dije, recibir el sueño de Dios, y para recibir ese sueño de Dios debemos caminar junto al Señor, ¿no? ¿Y cómo se nos va a revelar Dios? Es decir, pero ¿y cómo se nos va a revelar el Señor a nosotros? Me encantaría esos sueños de Dios, ¿no? Si vos todavía no pensaste en un sueño y no le pediste al Señor un sueño, ¿qué es lo que querés que yo tenga, ¿no? Para mi vida, o qué tenés para mi vida? El Señor nos revela esos sueños a través de la palabra, a través de la Biblia, ¿no? O sea, nos va confirmando. Quizás te da un sueño, como se lo dio a José. Quizás te habla a través de la palabra, quizás te habla a través de una prédica. Pero siempre, siempre el Señor, además de hablar de esta manera, te va a recalcar, te va a reafirmar, a confirmar, perdón, sería a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de las predicaciones, a través de tu oración. Cuando uno va orando, el Señor te va a ir revelando, te va a ir mostrando, ¿no? Porque decís, pero ¿y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me va? Y bueno, como dijimos, consagrando tu vida, ¿no? Consagrando nuestras vidas, teniendo ese caminar con Dios para que Él pueda hablarnos, ¿no? Para que Él pueda hablar a nuestra vida. Y como dijimos, nos revela a través de la Biblia, del Espíritu Santo, de las predicaciones, de la oración. Y el sueño de Dios no se compara con ningún sueño del hombre. Así que quizás podemos tener sueños, pero los sueños de Dios son mejores, porque lo hemos leído, ¿no? En Isaías 55, que decíamos, pero mis caminos y mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes, y que los caminos de ustedes, o sea que los de Él son mejores. No se comparan nuestros sentir, nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿no? Con los sueños de Dios, ¿sí? Vamos a leer Éxodo 19:6. Sí, Éxodo 19:6. Busquen Éxodo 19:6. Pero, por ejemplo, les voy a decir esto de que no se compara en los sueños de Dios con los sueños del hombre. Por ejemplo, Moisés, ¿no? Como veníamos diciendo, soñó con la independencia de su nación. Cuando él vio que estaban en esclavitud y le dolía que ellos estaban maltratados y sobrepasados de trabajo y las cosas que les hacían, ¿no? Que más los esclavizaban, más los cargaban con cosas. Moisés dice que soñó con la independencia de su nación. Pero ¿sabes qué? Dice que Dios soñó que Israel sea una nación sacerdotal en medio de las naciones de la tierra. O sea que ves, el sueño de Dios es mejor que el sueño o el anhelo que tenía Moisés. Moisés soñaba con la independencia de su nación, pero Dios tenía un sueño mejor. No solamente que iban a ser independientemente de otros, sino que iba a ser una nación que sea sacerdotal justamente, ¿no? Y en medio de las naciones de la tierra, que cuando ellos estén tan sometidos bajo el Señor, iban a ver que Dios iba a orar, o sea, todos los que le iban a rodear iban a ver cómo ellos se iban a superar, ¿no? Al resto de las naciones. ¿Por qué? Por ser una nación que tenían a Dios, ¿no? Como el dirige. Por eso es una nación sacerdotal, ¿no? Que ellos eran los que estaban sometidos bajo la soberanía y la autoridad de Dios. Eso es lo que soñaba Dios con ellos. Y por lo tanto iba a traer prosperidad para ellos, ¿no? Y poder ser una nación. Aunque fíjense que siempre hemos visto que Israel ha padecido hasta que, ¿no? Bueno, la historia, eso fue en la prehistoria, ¿no? Después cuando nació Jesús, después fue avanzando, pero siempre los vemos que fueron sufriendo y que fueron un tiempo libres y un tiempo esclavos, un tiempo libre hasta con Hitler, ¿no? Que los tomó, que un día un loco se les cruzó, Hitler, ¿no? Y que los empezó a exterminar, ¿no? Qué tremendo. Pero todas estas cosas pasan cuando el hombre desobedece a Dios. Y como es un pueblo que es así, que obedece y después desobedece, obedece y desobedece, entonces han padecido tantas cosas por esto, ¿no? Que podemos ver que pueden
a ver, por ejemplo, leyendo la misma historia con Moisés, vemos que en vez de tardar 4 décadas, podrían haber tardado 40 días para entrar a la tierra prometida, y sin embargo tardaron 40 años, 4 décadas. ¿Y todo por qué? ¿Porque no encontraban el camino? ¿O no tenían brújula? No, era porque ellos desobedecían, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos estancados en el mismo lugar, ¿pero por qué? Porque no somos obedientes, o porque no buscamos, o porque no estamos, ¿no? Qué tremendo, pudiendo alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas, y no lo podemos alcanzar porque el hombre o nosotros desobedecemos, ¿no? En Éxodo 19:6, ¿qué dice? Ustedes serán para mí, dice, un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso era lo que Dios soñaba, justamente dijimos, para su pueblo. ¿Qué iban a hacer? Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y si hoy vamos a Israel, Estados Unidos, iba a decir, me chifló el moño. Si nosotros viajamos a Israel, ¿no? Yo viajé en el 2001, creo que viajé. No era chiquita, así sí, se me patinó. El disco rígido se quedó ahí. En ese tiempo que yo viajé, tenían tremendas cosas, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser que ellos puedan haber alcanzado eh, tanto adelanto, ¿no? Cuando ibas al hotel, tenías una tarjeta, hoy ya en día para nosotros es común, ¿no? Tenés una tarjeta que, o sea, cuando vas al lugar de administración no necesitas que te den una llave para ir a la habitación, porque ellos te dan una tarjeta, 2 tarjetas, que como si fuera una tarjeta de crédito, te las cargan ahí para la habitación, y entonces vos llegás, no tenés ni que prender la luz, porque esa misma tarjeta tiene una cajita, ¿no? Donde recibe justamente que vos pongas la tarjeta, y esa misma tarjeta acciona la luz en toda la habitación, ¿no? Y eso lo veíamos en el 2001. Después viajamos también en uno de los, ahí mismo, en Israel fue. Fuimos a un lugar donde era una excursión, ¿no? En medio del agua, y cruzar de un lado al otro, y pasear toda en la zona de la Galilea era, ¿no? Y decíamos, bueno, como pasamos la mayoría del día ahí en ese lugar, decíamos, bueno, pero queremos ir al baño, ¿no? Y eran espectaculares, que vos decís, bueno, vas acá a un lugar público así, es decir, que te encontrás con una porquería, todo sucio, no sé cómo están adentro, ¿no? Hasta las mismas estaciones de servicio a veces son un desastre, pero ahí era impecable, en el 2001 estoy hablando. Que cuando vos ibas al baño, ¿no? Te sentabas y te levantabas y ya solo que te pegabas el susto de tu vida, porque cuando te levantabas ya solo se sonaba, o sea, bajaba el agua del depósito del inodoro, y se llevaba todo. No era que vos tenías que darte vuelta, apretar el botón, no. Vos ya era como que tenía un mecanismo que vos te parabas adelante del inodoro, y ya estaba captando que había una persona. Entonces cuando vos te levantás de hacer tu necesidad, ya solo se largaba el agua del depósito, ¿no? Decís, wow, qué adelanto, ¿no? Lo mismo con las canillas, que hoy en día también ya las vemos acá, ¿no? Pero en el 2001 acá ni teníamos idea, que te lavabas las manos, y cuando ibas a ponerle, bueno, ¿dónde aprieto para abrir la canilla? Ponías la mano y sola largaba el agua, ¿no? Y te terminabas de lavar y se cortaba sola. ¿Y pero por qué? Era para que no se desperdiciara el agua, porque ahí el agua es un bien preciado, muy preciado, en lugares muy desérticos, ¿no? Pero si eso fue en el 2001, ahora estamos en el 2021, habría que ver qué otros adelantos hay. Y lo que escuchamos es que ya tienen vegetación en lugares donde antes tenían desierto, ¿no? Y eso lo vemos como promesas de Dios, me fui para las ramas, como promesa de Dios de que esto iba a suceder, ¿no? Pero fíjate que ya lo lograron, bendición de Dios, ¿eh? y que, y que incluso ellos mismos pueden plantar, tener agricultura que no la tenían, ¿no? Porque decías, ¿de dónde van a tener campos estos pobres gente? ¿Cómo van a hacer para plantar? Que han podido plantar y sembrar cosas como nuestra tierra de Argentina, ¿no?
en lugares tan desérticos no es posible esto, pero ellos sí lo están logrando. Es tremendamente cómo Dios los bendice, ¿no? Cuando después también suceden cosas como que los palestinos los bombardean y todo eso, pero vemos que Dios quería para ellos y soñó para ellos, como dice acá, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿no? Dios tenía ese propósito con ellos, ¿no? Que han padecido, sí, han padecido muchas cosas. Y hasta el día de hoy, ¿no? Porque su corazón a veces no entiende, ¿no? Y desobedecen o están fuera, lejos de Dios, ¿no? Ya el hecho de no querer reconocer a Jesucristo como su Salvador y no quererle dar el lugar, ¿no? Es algo que se puede llegar a entender que bueno, que por eso quizás en guerras y los presionan y todo eso, ¿no? Pero es así. Vemos que el Señor, Moisés soñó con una independencia de su nación, pero Dios soñó que Israel sea una nación sacerdotal en medio de las naciones de la tierra. O sea que Dios tiene los sueños de Él para nosotros, son mejores que los nuestros. Y debemos inclinar nuestro oído a la voz de Dios. Debemos inclinar, como dije hoy, tratar de escuchar, ¿no? Entre tantas voces que escuchamos del mundo, ¿no? Qué bueno que es poder calibrar el oído y decir, ay, ahí me está confirmando algo el Señor, ay, me está hablando algo el Señor, ¿no? Que Él, podamos nosotros inclinar nuestro oído porque Él quiere hablarte, Él quiere decirte las cosas, nada más que somos nosotros, decir, pero el Señor querrá, sí, el Señor quiere. Somos nosotros los que no inclinamos o no ponemos nuestro oído para escucharlo. Y fíjate que no solamente a Moisés le habló de que quería que el pueblo, su pueblo, vaya y camine hacia esa tierra prometida. Ya desde el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios les habló a ellos, les reveló que iban a tener una tierra prometida, que los llevaría a este pueblo de Dios a la tierra prometida, o sea, Dios mismo, ¿no? Para que Moisés lo pudiera lograr y llegue a ese momento de la historia, Dios ya lo tenía preparado, desde mucho antes. Si vemos en la palabra y vamos siguiendo las historias de Abraham, vemos las historias de Isaac, aunque después tuvo cosas personales con cada uno, ¿no? Porque con Abraham, ¿qué le dijo? Antes de decirle que iban a ir a tener una tierra prometida, le dijo que primeramente que iba a tener descendencia, ¿no? Que él no la tenía y decía, y me vas a dar, y yo le digo, te voy a dar hijos, ¿no? Pero fíjate, ahí Abraham tampoco medio como que no creía, ¿no? Como que estaba ahí, hasta que Dios le tuvo que hablar, y lo tuvo que, en qué momento habrá estado así mal, que lo tuvo que sacar fuera de su tienda, de la carpa, de su tienda, ¿no? Y hacerlo mirar el cielo, ¿ves? Como todas esas estrellas, ¿no? Fíjate, de un momento natural, de un momento que él estaba como un pollo, quizás Abraham, ¿no? Mirando sus circunstancias, pero Dios lo tuvo que sacar afuera para que, mira, sos águila, ¿eh? Mira, mira, como las estrellas del cielo, así como todas las que hay que no las podés contar, así vas a tener una descendencia. Es la promesa que yo te doy, ¿no? Y fíjate que le tuvo que dar esta promesa. Que a veces es como te digo, el Señor quiere hablarnos y nosotros no escuchamos lo que Dios quiere decir. No entendemos lo que Dios quiere decirnos. A veces estamos tan dolidos. Creo que es también por ahí el finalizar del año, ¿no? Que, que uno está, sí, sobrecargado de trabajo, de cosas. eh, Pensaba en estos días la locura de la gente, el ver ser rodeados por egoístas, por gente que no, te atropella, que no escucha, que cuando vos querés pasar te pasan como una bala de ¡guau! Al costado, menos mal que no me fui con el auto un poquito así porque me arrasa con todo, y yo primero, ¿no? Y otra vez escuchamos por televisión a una famosa que me asombró, que siendo ella una mujer que nada que ver con las cosas de Dios, dice, la gente está muy loca. La gente está muy loca. Digo, wow, qué tremendo para aquella, que para nosotros decimos, puede estar muy loca ella, ¿no? Este, eh, esta chiquita, la Canigia, ¿no? ¿Cómo es que se llama esta niña? Eh, Charlotte, ¿no? Esta Charlotte Canigia. Yo dije, wow, mira, que pueda tener
un segundo de lucidez, digo, o de normalidad. Y puede decir, la gente está muy loca, ¿no? Y le preguntaban por qué. Y como que no supo decir, ¿no? Por tantas cosas, ¿no? Que está viviendo, la gente está muy loca. Y yo digo, wow, ¿no? Y vemos que sí, la gente está muy loca, pero nosotros necesitamos ese momento para que Dios nos pueda hablar, ¿no? De calibrar nuestro corazón para que Dios nos pueda hablar. Porque sí, yo leo la palabra, oro, pero en profundidad. Tenemos esa guía de Dios, ese escucharlo a Él, ese compartir, ese momento de estar con Él, ¿no? Y, y fíjate que el Señor tuvo ese momento con Abraham, ¿no? De hablarle y decirle, mira, tengo esta promesa para ti, ¿no? Tengo esto que quiero decirte, que sos parte de mi plan, ¿no? Sos parte del sueño que yo tengo para tu vida, ¿no? Y para que, como te dije, para que Moisés llegara a esto, a cumplir esto en su vida, en los sueños de Dios, primeramente Dios lo empezó a preparar todo desde mucho tiempo atrás. Y no pienses que vos no, porque mucho tiempo atrás el Señor también preparó tu vida, ¿no? Tus padres, quienes fueron, te engendraron, te permitió que tu mamá, que tu papá, fulanito, poner el nombre por fulanita, se tuvieran ese encuentro, ¿no? Que se pudieran casar, que pudieran tenerte, que pudieran engendrarte, ¿no? El Señor viene preparando para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Mm? Y fíjate con Moisés, como dije, como mucho tiempo tuvo que trabajar para poder utilizarlo a Moisés, ¿no? Dios tuvo que primeramente cambiarlo a Moisés, porque como dijimos, él quiso hacer algo, pero lo hizo con sus propios pensamientos, sentimientos, y así lo hizo, barró, ¿no? Después se tuvo que escapar al desierto. Pero Dios tuvo un tiempo para formarlo, ¿no? Vemos que Moisés tuvo esa formación en el palacio, primeramente necesitaba, fíjate, porque como te dije, todo tiene su porqué en nosotros, ¿no? Con el Señor. Porque vemos que él podría haberse quedado con su mamá, sin embargo ahí justo el faraón se enloqueció y dijo, estos se están reproduciendo más, dice, y nos van a reventar, así que matemos todos los niños, chao. Y ahí el propósito de Dios era si darle la estrategia a la mamá de Moisés, va a decir, mira, poner una canastita, pintarlo así, mandarlo al agua y decirle a tu hija que lo cuide, chao, ¿no? Si Dios no le daba esta estrategia, podría haber muerto Moisés. Sin embargo, ya Dios lo tenía marcado. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, le dio la estrategia. Podría haberse quedado directamente a vivir en su pueblo, pero ¿cómo llegaba a ser ese libertador? Necesitaba una formación. Entonces, se cumple esto de ir al palacio, o sea que lo encuentra la princesa, ¿no? Y lo lleva, lo cría, le da una enseñanza superior, donde tenía toda una preparación, un conocimiento, pero cuando él intenta hacer algo, bueno, ¿no? Tiene que irse al desierto, pero ¿qué? ¿Dios no se dio cuenta? No, Dios sabía, Dios necesitaba que él también vaya al desierto para terminar su preparación allí. ¿Por qué? Porque tenía que cambiarlo. Ya no tenía que ser el Moisés que estaba sabiendo todo, que no sé, pensar, ¿no? Qué cosas podía haber limado en él. Quizás decirle, sí, vos sos esto, tuviste esta formación, pero ¿sabes qué? Pero vos tenés que conocerme a mí, ahí es donde tuvo el encuentro, ¿no? Con Dios a través de la zarza. Necesitaba este encuentro con su verdadero Dios, ¿no? Y vemos que Dios, dice, tuvo que cambiarlo, ¿eh? Cambiar su forma de pensar, su forma de pulirle algunas cosas, ¿no? Enseñarle el amarlo, el conocer a Dios, ¿no? Tuvo que transformarlo, ¿no? Moisés tuvo que tener un trato con Moisés especial para después poderlo hacer que Moisés pueda cumplir el sueño de Dios, ¿eh? Primero tuvo que hacer todo eso, ¿para qué? Para que Moisés pueda llegar a escuchar, a poner el dial de su oído en el dial de... ¿Viste cuando vos prendés la radio? No sé si hoy en día ya prendemos radio, no sé si mucha gente, ustedes se escuchan, ¿no? Pero a veces escuchamos, por ejemplo, me pasa en el auto, que yo llevo un pendrive para escuchar música, pero a veces lo saco y escucho y quiero escuchar la radio cristiana, entonces empiezo a acomodar hasta que le emboco en la radio cristiana,
No, pero primero escuchamos a ver esto, ¿qué dice? No, esta no es. Ahí, ¿no? Y a veces estamos así, como que escuchamos, ¿no? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y escuchamos a veces, mira, yo ayer escuchaba cada cosa tremenda, ¿no? Que yo digo, no, veo, sé que el Señor muchas veces puede utilizar a la burra de Balaam para hablarte. Va a decir, no, pero un inconverso va a decir, vos sabés que el Señor puede, Él tiene poder para hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Decís, pero mirá que estamos con una duda, con algún pensamiento, alguna cosa, ¿no? Y por ahí escuchamos a alguien que dice algo y vos decís, es lo que me necesitaba que me responda el Señor. Como que me certificó algo. ¿Y quién lo habló? Alguien que ni era cristiano. Vos decís, ¡guau! Tampoco te vas a dejar llevar por lo que dice la gente del mundo. Uno está escuchando y tiene que escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabés qué? Vas a escuchar tantas cosas. Y vos tenés que saber, porque vos cuando buscas de Dios y cuando estás empapado con Él, sabés cuándo una voz viene de Dios y cuándo otra voz, nada que ver. Y a veces también, lamentablemente, tenemos muchos alrededor nuestro, eh, hermanos en Cristo, que pueden hablar y que nada que ver con la voluntad de Dios. Y que te pueden decir cosas y decís, ¿y esto qué? ¿No? Pero qué bueno que es poder, como decimos, ese ejemplo, ¿no? De que cuando escuchamos podamos hacer como el billete que, ¿no? Que es falso. Y vos decís, uy, lo vas buscando, no porque digo que el hermano es falso, sino porque estoy diciendo algo que el que dice, por ahí nada que ver con lo que tenga que decir, ¿no? Entonces vos vas mirando y, como decimos, ¿qué? ¿Vas a estudiar cada billete falso? No, vas a escuchar vas a estudiar el verdadero, ¿no? Vieron que a veces salen en el noticiero y te dicen, tenés que fijarte en esto, en la rayita, en la tirita, del otro lado el impreso tal cosa, del otro lado el dibujito, el color del dibujito con este tipo de tinta, ¿no? Y te vas interiorizando de cómo es ese billete. No vas a estudiar los 800.000 billetes falsos, vas a estudiar el verdadero. Y así nosotros tenemos que estar cerca del verdadero, conocer al verdadero, conocer de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga una voz que no es la voz de Dios, nosotros podamos identificar y saber en nuestro corazón, de poder discernir, esto no tiene nada que ver. Y no es porque el hermano es falso. O sea, a veces vamos a tener personas que son falsos profetas o falsas personas que están hablando algo que nada que ver, ¿no? Y hay que también saber de discernir. Pero también que nosotros podamos saber qué es lo que está diciendo y si viene de parte de Dios y si no viene, pero cuando nosotros estamos cerca de Él y escuchamos de Él. ¿Mm? Fíjate que Moisés tuvo que aprender a conocer y a escuchar la voz de Dios, ¿no? De ahí cuando tuvo ese encuentro que Dios le dijo, saca tu calzado, ¿no? Porque este territorio que estás pisando es territorio santo, y ahí él empezó a hablar con Dios, pero yo no soy capaz de esto, hasta que Dios le dijo para qué lo necesitaba, ¿no? Y que bueno, pero tuvo que tener trato, tiempo. ¿Eh? Y vemos que Dios lo utilizó a Moisés y hizo milagros, ¿no? Milagros a través de Moisés, ¿sí? Vimos el poder de Dios, su poder manifestándose, dice, constantemente, el poder de Dios. Cuando Dios le dijo, bueno, una vez que ya lo preparó, que le dijo, aunque yo no quiero, porque yo no sé hablar, pero yo voy a ir, ¿no? Que somos a decir, no, pero no me animo, porque no sé, porque yo nunca lo hice, pero no. Bueno, hoy vas a dirigir, bueno, vas a predicar, no, pero no sé, pero no, estamos ahí dándole que sí, que no, que sí, que no, ¿no? Pero fíjate que, bueno, lo preparó y dijo, bueno, dale que sos vos, dale que sos vos, es la frase. Pero, eh, aunque Moisés dijo, bueno, pero bueno, está bien, que hable tu hermano, pero yo te voy a utilizar a vos, le dijo el Señor, a vos vas a ser el que va a hablar, ¿no? O sea, yo te voy a hablar a vos y vos le vas a decir a él tu vocero, pero la cosa es con vos, Moisés, con vos. Y vemos que Dios hizo milagros, como dije, y su poder lo manifestó constantemente, dice, aún con las aflicciones y dificultades que pasaron. Porque vemos que el pueblo de Israel pasó muchas cosas, ¿no? Desde que salieron, primero con las 10 plagas, tuvo que marcarle el Señor todas las cosas, para que los egipcios vean el poder de ese Dios todopoderoso que tenía Israel, ¿no? Y se manifestó todo el poder de Dios en estas 10 plagas,
para que en la última puedan salir, ¿no? Para la tierra, camino a la tierra prometida. Pero vemos que cuando Moisés hizo todas estas cosas, ¿no? Utilizado por Dios, y salieron, dice, ¿no? Al desierto y a camino a la tierra prometida. El pueblo, ¿le creyó a Moisés? No le creyó el pueblo a Moisés. Encima mi pobre Moisés, ¿no? Que tenía que escuchar a Dios lo que Dios le decía y luchar con sus propias cosas, ¿no? Luchar con sus propios temores, con su propia, de dar esos pasos de fe, ¿no? De avanzar, de creer, ¿no? De dejarse moldear, todas esas cosas que tuvo, pero encima cuando miraba para el otro lado, para los que tenía que guiar, que eran el pueblo de Dios, tampoco le creía, ¿no? Porque vemos que este pueblo, aunque Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Y en realidad Dios sí le hablaba al pueblo a través de Moisés, ¿no? Es lo mismo que quise decir. Pero el pueblo no creía, ¿no? Y obedecían, no le creían y a veces no obedecían, como dije, ¿no? Al principio, ¿no? Y vemos que le creían más o menos, hasta por ahí nomás, ¿no? Después como que se daban vuelta y no creían, ¿no? Y dudaban de Moisés y a veces lo criticaban a Moisés, ¿no? Porque fíjate que había momentos que hablaban entre ellos y decían, mejor era el que nos hubiéramos quedado allá en Egipto, no sé por qué nos trajo, ¿no? Que vemos las quejas que tenían, ¿no? O que no tenemos para comer, no tenemos pan, no tenemos comida, ¿por qué no nos quedamos? ¿No? Bueno, hasta que Dios les mandaba el maná. Después, ¿por qué no queremos carne? Nos cansamos de maná, queremos carne, ¿no? Hasta que después le mandó carne, ¿no? Codornices. Y si no, después decían, volvamos a Egipto, ¿eh? O estamos mejor ahí, ¿eh? ¿Para qué nos trajiste acá Moisés? Para sufrir, para morir, todas las cosas, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Igual, ¿no? Ellos como que no querían el sueño de Dios, ¿no? No querían el sueño o lo nuevo de Dios, eso que me quedé pensando, o lo nuevo de este pueblo, ¿no? Como que les faltaba fe. Y muchas veces obstaculizó el obrar de Dios, este pueblo, ¿no? Y los planes de Dios. Por eso tardaron 40 años, ¿no? Y muchas veces somos así, pareciditos, que obstaculizamos el mover de Dios por nuestra desobediencia, ¿no? O muchas veces con nuestro accionar no queremos ese sueño de Dios o lo nuevo de Dios, el obrar de Dios, los planes de Dios. Vamos a leer en Hebreos 3, versículos del 7 al 11, me vas a acordar a la palabra que nos dio Marina, Hebreos 3, el otro día. Hebreos 3, que nos leyó la otra vez en el culto. 3. Del 7 al 11, que dice, por lo cual, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras 40 años, lo que venimos diciendo, 40 años, a causa de lo cual me disgusté, dice, contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Chan! Tremenda palabra. Bueno, ¿no? Fíjate que dice que el Señor se disgustó con esa generación. Por eso les dijo que no iban a entrar a esa tierra prometida. Dice, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. No me ponen en primer lugar, ¿no? Como decía la otra vez, con ese versículo nuestra hermana en la prédica y después nuestro hermanito Alejandro lo puso como un saludo para los hermanos.
¿no? Con la boca me saluda, pero con su corazón está lejos de mí. ¡Cham! Y yo le decía, Ale, con este versículo no te vas a saludar nadie. Pero es así, muchas veces somos así, ¿eh? Que decimos, sí, te amo, te amo, te amo, y después, chao, nos pegamos la vuelta y digo, ay, bueno, hoy no voy al culto porque estoy enojado, hoy no voy, bueno, vayan ustedes, yo no voy, listo, estoy empacado, ¿no? Nuestro corazón, pero si amamos tanto al Señor, nuestro accionar tiene que ser igual, nuestro accionar tiene que ser de la misma manera. ¿Mm? De reflejarse tiene que haber un equilibrio entre lo que decimos con lo que hacemos. ¿Mm? Pero fíjate, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, no endurezcan los corazones. Si escuchan mi voz, hagan lo que están diciendo que van a hacer. O hagan lo que yo les estoy diciendo, tienen que hacerlo, ¿no? Dice, donde me tentaron vuestros padres, ¿eh? Y me disgusté contra esa generación. Siempre andan vagando en su corazón. Siempre están ahí como que sí, pero que no, pero que sí, pero que no. ¿Mm? Y no han conocido mis caminos. Fíjate lo que nos está diciendo, no estás conociendo lo que yo quiero para tu vida, no estás conociendo el camino que yo quiero marcar. Por tanto, dice, bueno, ahí les bajó la caña. ¿Mm? Ahí les bajó la caña. Y bueno, cuidemos de qué actitud vamos a tener, ¿eh? Para que el Señor no tenga estas actitudes con nosotros, ¿no? Que nosotros podamos tener un corazón que no se endurezca cuando Él nos hable, ¿eh? Estos días leía los proverbios y también decía, ¿no? Que a veces cuando le hablamos al necio, dice, o al orgulloso, o al soberbio, dice, o al escarnecedor, que es el burlador, no le hables, dice, no le enseñes sabiduría, dice, porque te va a odiar. Así, así simple y fácil. Enseñale al sabio, dice, que ese te va a amar. Wow, dije yo, viste que a veces uno empieza, sí, le querés hablar a alguien que está endurecido, y decís, sí, pero no es así, porque la Biblia dice así, porque la palabra dice así, y si el otro se pone más loco y empieza a hablar, yo ya determiné, ahora no voy a hablarle más a mi peluquero, ayer vino y decía cada cosa, y yo digo, y sí, sí, y sí, 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 y sí, 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 chao. Me acuerdo y dije, no se le puede enseñar nada porque no entiende. Ya está empacado, por más que le regalé la Biblia, listo, digo, Señor, encárgate vos. ¿Mm? Y decía, no le enseñes, no le estés, porque no te lo van a recibir, ¿no? Y tenemos esas actitudes, pero fíjate, que no endurezcamos nuestros corazones, ¿no? Sino que podamos eh, eh, escuchar la voz de Dios, ¿no? A ver qué Dios tiene para con nosotros, ¿sí? ¿Qué tiene Dios para con nosotros? Como dije, este pueblo del Señor, este pueblo de judíos, estuvieron 4 décadas para, eh, para poder entrar a la tierra prometida, ¿m? Y debido a sus desobediencias fueron que dieron tantas vueltas y tardaron tanto tiempo, ¿eh? No quisieron escuchar la voz de Dios, ni siquiera escucharlo a Moisés, ¿m? Porque fíjate que cuando Moisés subió para hablar con Dios, dijo, quédense acá, vieron que les dio las instrucciones, no vayan al monte, porque Dios dijo que no vaya a nadie, el único que podía ir a Josué hasta cierta altura del monte y quedarse ahí, y no podía avanzar, porque la presencia de Dios era tan fuerte, que hasta animales iban, que el animal que podía estar ahí podía morir, así que él les explicó, se quedan acá, que yo voy a hablar con Dios. Cuando empezó a tardar Moisés, dijeron, chao, nos olvidamos, hagamos festichola, y encima se hicieron un becerro para adorarlo. No metieron la pata ahí nomás, metieron la pata hasta el cuadril, como decimos nosotros, ¿no? O sea que tremendo, tremendo, ¿eh? Dice, no quisieron tampoco escuchar la voz de Dios ni a Moisés, ¿eh? Bien. Perdón porque dije algo que ya lo dije antes, o sea, me anoté algo que ya lo dije antes. Sí. Entonces vemos que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Algunos de nosotros, como dije, creen que no son dignos de recibir un sueño de Dios y ni siquiera lo buscan, ¿no? Eso lo había compartido. Pero bueno, era para recalcar acá que no quisieron escuchar este pueblo de Dios la voz de Dios, ¿no? Ni tampoco Moisés. Pero algunos de hoy en día creen que no son dignos de recibir un sueño de Dios y que ni siquiera son capaces de poder tenerlo, pero tampoco lo buscan. Entonces, como yo no, porque la pastora, pero yo no, vos sos indigno de esto, del otro,
ni siquiera me pongo a escuchar a ver si Dios tiene algo para mí. Ni siquiera lo buscan. Pero no se dan cuenta, y a mí eso me tocó el corazón, no se dan cuenta que es Dios el que sueña con nosotros. Ah, sí. Pero eran mis sueños. No, pero Dios sueña como Dios soñó con José. Así sueña con nuestras vidas. En realidad, Él es el autor del sueño que te da. Y no depende de nosotros. Y a veces decimos, bueno, soy yo, pero también a veces decimos, yo no soy digno. Tampoco es así. Ni soy yo, ni no soy digno, sino que es Él el que tiene un sueño con vos, un sueño con tu vida. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que yo tengo que hacer es aceptar, es recibir, es tener un corazón tierno para que Dios pueda obrar en mí y para que Dios pueda utilizarme. Vamos a buscar Juan 15:16. Juan 15:16. Y dice la palabra, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné, tengo en esta versión, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, que perdure. O sea, fíjate lo que nos está diciendo este versículo, esta palabra. San Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Entonces, ¿nosotros le elegimos al Señor? No, Él nos elige a nosotros. Yo los elegí a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ahí vemos que ya el Señor nos soñó. Dios pensó en nosotros. Dice, y los comisioné, o sea que Él preparó cosas. Dice, los comisioné para que vayan y den fruto. Las obras ya las tiene preparadas, en otra palabra dice, preparadas de antemano para que transitemos en ellas. Y no solamente transitemos en esas obras, sino que demos fruto, como dice acá, y un fruto que perdure. Un fruto que perdure. Él nos eligió, Él nos amó. ¿Vieron cuando yo le dije, pero Él nos amó primero, que dice la palabra, ¿no? En 1 de Juan. Nosotros decimos que yo era adolescente y le decía, sí, pero yo te amo más, Señor, una pavada. ¿Por qué? Porque en realidad no era así, ¿no? Dios nos amó primero, Él nos amó, Él nos eligió, ¿sí? Y Salmo 139:16, que la otra vez lo leímos, y que también Luz lo leyó cuando le tocó dirigir, Salmo 139:16, precioso ese Salmo, ¿no es cierto? Me encanta. No, 139:16, perdón, le mandé uno más. 139:16, que dice, mi embrión vino en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Toda nuestra vida ya Dios la tiene planificada. Ya Él soñó con cada uno de nosotros. Fíjate que la tiene planificada y ¿dónde la escribió? Dice, la tiene escrita en un libro, dice acá, por revelación. El salmista escribió esto, pero dice, mi embrión vio en tus ojos. O sea que está hablando por lo que vio él, que Dios le concedió ver cuando estaba en el vientre de la madre, estaba en formación, dice, me embrión pero en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, que ella tiene preparadas esas obras, esas cosas que Él quiere que nosotros transitemos, que hagamos. Nada va a quedar así al azar en nuestras vidas, sino que toda nuestra vida ya Dios la tiene planificada. Ya Él soñó con cada uno de nosotros. Y 1 Corintios 2, vamos a buscar versículos 9 y 10, 1 Corintios 2. Versículos 9 y 10. Antes bien dice, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjate, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros, para los que amamos a Dios. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber la voluntad de Dios? Porque dice que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni han subido cosas al corazón del hombre, para que a mi corazón pueda subir estas cosas que Dios tiene preparadas para mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Y buscar más de Dios, porque dice que el Espíritu de Dios nos las reveló a nosotros, dice. O Dios, perdón, no, sí, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice. Porque el Espíritu de Dios es el que escudriña todo, y aún las cosas profundas de Dios. Si no lo buscas a Dios con todo tu ser, el Espíritu Santo se va a revelar a ti. Y si tenés dudas, escribítelo a este pasaje. Y escribítelo para que en la semana te vuelvas a recordar. Dios ya me tenía pensado. Dios ya había soñado con mi vida. Dios quiere revelarse a mi vida. Pero si yo no le busco, ¿qué me va a revelar? Entonces tengo que buscar de Dios. Buscar fervorosamente el sueño de Dios para mí. ¿Oran poco? ¿Oramos poco? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Él? A veces hay personas que establecen un plan y después piden oración. Cuando en realidad tiene que ser al revés. Poderse poner en oración, buscar qué es lo que quiere Dios y después decir, vos querés que yo haga esto. Pero a veces venimos con la listita, porque voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y bueno, señora, ahora bendecí. O bueno, señora, abrime las puertas. Y ahí vamos, porque quiero hacer eso. Y no es así. Es al revés. Primero hay que ver que dice que el Espíritu de Dios es el que escudriña todas las cosas y las revela. Por eso hay que buscar de Dios para saber qué es lo que Él quiere, ¿no? Como te dije, a veces venimos con la listita ya, bueno, poneme lo que hay, ¿no? Y abrime las puertas. Pero no es así. Debemos buscar orando y debemos buscar a través de la palabra, ¿no? Ahora, cuando estamos buscando porque oramos y porque leemos su palabra y Él nos va perfilando y nos va manejando, nos va llevando, nos va mostrando, nos va aclarando el panorama, nos va aclarando la visión. Fíjate que mientras vas orando, tiene que permanecer ese deseo, eso que vos decís, bueno, el Señor me reveló esto, me hace sentir esto. ¿Cómo me doy cuenta si es de Dios? Y bueno, como dije, primero porque lo buscamos. Pero tiene que eso, mientras yo voy orando, buscando la palabra hoy, ¿no? Tiene que permanecer ese deseo, ¿no? Es que decir, bueno, sí tengo todo el deseo de que voy a ir, no sé, a predicar a China. Me voy a la China, sí, Señor, es el sueño tuyo. Voy a la China y empiezo a orar, resulta que salí como una cañita voladora, ¿no? Pero resulta que cuando llegó, y después le tenía la fuerza y cayó. Entonces era de Dios ese sueño. Y no sé, no era de Dios. Porque cuando es de Dios, eso tiene que permanecer. Aunque, por eso decir, ¿cómo me doy cuenta cuál es o qué es lo que Él me quiere? Y porque vos mientras estás orando, mientras estás leyendo la palabra, como dije, el deseo ese va a ir permaneciendo. No va a salir como la cañita voladora y después cayó al piso. Tiene que permanecer eso, ¿no? Una vez que Dios te reveló, te mostró, ¿no? Y si se va desvaneciendo, y vas a tener que pensar que realmente era de Dios. Así que Dios nos va confirmando con su palabra. Salmo 119, 105, muy conocido.
este versículo, Salmo 119, 105 es el salmo más largo que tenemos, ¿no? En la palabra, ¿no? Y muy conocido, dice, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es lo que me hace de lámpara a mi caminar, a mis pies? Y la palabra, la Biblia, está hablando de la palabra acá. Lámparas a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. O sea, es mi guía. Entonces, ella es la que te va a ir guiando para entender cuáles son los propósitos de Dios para tu vida. O sea, buscarlo primeramente, acomodar tu dial, buscarlo en oración, leyendo a través de la palabra, ¿no? Y él ahí te va a ir confirmando, confirmando, hablando. Mientras vas orando, como dije, si perdura eso, si vos sentís que no, me parece que ni no, ¿no? Otra de las maneras es teniendo paz en el corazón. Así me doy cuenta, porque cuando decís, sí, pero voy a hacer esto, pero, y hay algo adentro que no termina como de acomodarse, pero, no, entonces, y bueno, empezá a pensarse y seguí dándote tiempo y seguí orando, porque realmente era de Dios, porque cuando es de Dios te va a tener que dar paz, si no, no te va a dar paz, ¿no? Y Isaías 26, también, que también es conocido, Isaías 26:3, ¿no? Me hace pensar en esto, sentir esto, el Señor directamente me lo daba, de Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyos pensamientos en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces Él te va a dar paz, ¿pero por qué? Porque lo buscas en oración, porque estás buscando con la palabra, porque estás buscando y tus pensamientos están con Él. ¿Para qué? Para buscar la guía. Fíjate, por eso te va a dar paz, como dice acá, ¿no? Tú guardarás en completa paz. Va a ser un ingrediente para que vos te vayas dando cuenta, ese es el sueño de Dios, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios tiene para tu vida. Otro ingrediente. Te va a ir confirmando con la palabra, te va a hacer seguir sintiendo ese deseo que permanece. Si se desvanece, y no. Pero también te va a dar paz. Te va a dar paz el Señor. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6, capítulo 3, perdón, versículos 5 y 6, también muy conocido. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te empieces a decir, bueno, no, pero me parece que mejor es esto, listo, yo me voy de cabeza. No, no porque le ramo quiero. A veces me ha pasado de decir, sí, Dios me dijo que sí, porque se me dio, porque, ¿no? Y vos como que esto encajó, el otro encajó, y si me hace, todo encajó, entonces ¿qué sí que es? ¿No? Y me tiré y no era. Entonces, no te fíes en tu propia prudencia, en tus propios, lo que vos estás deduciendo. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, perdón. Y Él enderezará tus veredas. O sea, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Muchas veces hacemos cosas en nuestras propias pensamientos, discernimientos, pero hay que buscarlo al Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Así es. Y después de todo, debemos obedecerle al Señor. Debemos obedecer a nuestro Dios. A ver qué es lo que el Señor quiere. Esto es otro ingrediente. Obedecerle al Señor. Porque puede ser que el Señor nos muestre el camino, y a veces el camino es un poco más largo, para poder llegar a esa meta o a eso que uno está soñando, queriendo, de parte de Dios, y a veces queremos acortar, atajar, ¿no? Hacer el atajo. Quiero llegar allá, pero me parece que es mejor por acá, y nos mandamos. Y cuando nos mandamos, calle sin salida, dice un cartel. No era acá, ¿no? Pero ya nos encontramos con la pared, ¡pum! ¿No? Queremos acortar camino. Pero no, el camino de Dios a veces es que tenemos que permanecer, que tenemos que esperar, que tenemos que obedecer, aunque no nos guste, obedecer. Y Hebreos 3. ¿Qué dije? ¿13? Sí, 3. Perdón. Me pasé para el otro.
¿Y a quiénes juró, dice, que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. ¡Uy! ¿No? Lo que habíamos leído más adelante, ¿no? En el 3, en el versículo 11 dice, por tanto juré en mi ira, dice, que no entrarán en mi reposo. Pero el versículo 18 y 19 dice, ¿y a quiénes juró, dice, que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Dice una pregunta, ¿no? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, primero porque desobedecieron. Y segundo punto, dice, a causa de su incredulidad, por no tener fe, por no creer, ¿no? Que muchas veces el Señor nos está mostrando, sí, sí, este es el camino, así, así, y entonces, pero será, pero será, pero será, y como que no damos ese paso, ¿no? Y no podemos concluir, ¿no? Y nos da temor, ¿no? Y no podemos creer. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado? Dice 40 años, en el 17. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? O sea que vemos desobediencia y Dios está diciendo, obedezca en su caminar, en su comportamiento, como dijimos, ¿eh? No ser dos cosas. Soy una cosa en mi casa y soy otra cosa en la iglesia, ¿no? O me ven todos con la Biblia bajo el brazo, todos mis vecinos, me voy al templo, ¿no? Nunca me voy a olvidar un folleto que veíamos cuando era chica, que venían como libritos que después volvieron a salir, ahora, en ese tiempo los vi que los volvieron no sé si los trajeron del exterior, me parece que sí, los trajeron del exterior, eran como historietas chiquitas, ¿no? Y había un falso cristiano, decía, que estaba el dibujito como en una vereda y decía el día domingo, y estaba parado en el día domingo con una aureola de santo y una Biblia bajo el brazo. Entonces estaba así todo trasteado, ¿no? Y parado con la Biblia bajo el brazo. Pero después veíamos los días lunes, martes, miércoles, la misma vereda marcados, y se tiraba así, pero en vez de estar como un santo, no, ya estaba con unos cuernos de diablo. Entonces se portaba re mal, pero cuando llegaba el domingo andaba con la Biblia bajo el brazo. Soy el perfectito de Dios, ¿no? Pero después dejaba que desear entre las semanas, ¿no? Y yo digo, wow, tremendo. ¿Y por qué? Por nuestro comportamiento, ¿no? Porque somos orgullosos, porque somos, no sé, envidiosos, porque no, le damos a la lengua más de lo que le tenemos que dar, porque no sé, porque mentimos, porque hablamos malas palabras, porque hacemos cualquiera. Pero después, sí, yo soy el, ¿no? Así que ojo con nuestras vidas, cómo estamos. ¿Mm? Lucas 14, ¿no? Sí, ya estamos terminando. Lucas 14. Ay, se me perdió Lucas. Lucas 14, versículos 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, dice, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo, ¿no? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La otra versión, a ver quién tiene, para no decir aborrece. ¿Quién tiene otra versión para leerme? Lenguaje actual. Ole. No, Luz. A ver, Luz, ¿qué versión tenés? ¿Era Luz? Sí, A ver, es la NTV. a ver. Sí, entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y para el 13:26, ¿no es cierto? No, 14. Lucas, Estaba leyendo Lucas cualquier cosa. 14. Sí, Acá Lucas lo, 14. Sí, sí, acá lo tengo, dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Dice lo mismo, Ruth. a lo mismo de Aborrecer. aborrecer. Claro, bueno, como diciendo, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no es que lo odie, sino que como diciendo,
tu papá te está diciendo esto, tu mamá te está diciendo esto, pero vos amás a Dios. Y por más que ellos tengan que decir, no, pero yo no creo que sea esto, o no sea la manera esta de conducirte, no. A mí Dios me habla en su palabra, me dice esto, y a veces nos va a hacer porque decir, bueno, pero si es de Dios, nos tiene que unir como familia. Pero a veces, como dijo Jesús, no va a traer unión a veces. No es porque Él quiere que se peleen y se dividan, no, porque la meta de Él es que la familia esté unida. Pero a veces es que no quieren seguir a Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces el Señor te dice, bueno, pero a veces no es que lo vas a odiar, lo vas a aborrecer, sino que no vas a aceptar lo que el otro está diciendo que está fuera del camino de Dios, totalmente, ¿no? Su forma de conducirse. Entonces, va a traer algunas familias que sean súper unidas y amadas, y a veces no, porque el otro no quiere obedecer, el otro aborrece totalmente a Dios, y yo no puedo estar del lado del otro, ¿no? Si el otro no se quiere congregar, y bueno, yo no me congrego más, porque como él no quiere, yo no. Si él no quiere, él va a dar cuenta el día de mañana. Pero yo tengo que seguir al Señor, ¿no? Es como que uno tiene que plantearse, decir, la salvación es personal y la vida espiritual de cada uno también es personal. Entonces, si el otro no quiere, pero yo quiero, el otro va a dar cuenta por él, yo voy a dar cuenta por mí. Yo voy a decir, no, yo no fui más, o yo no te seguí, Señor, porque no te querían seguir en mi casa. No. ¿No es cierto? Dice, si alguno viene a mí, dice, porque fíjate acá arriba el título es lo que cuesta seguir a Cristo. Y muchas veces los tuyos no van a querer seguir a Cristo, pero vos, aunque el otro no le guste, aunque el otro patalee, aunque el otro tenga una trompa así, o cada vez que vengas te haga lío, y porque el enemigo lo usa, pero bueno, no. Qué bueno, ¿no? Que dice la palabra, cuando muchos digan cosas de vos, mintiendo, ¿no? Dice, ponete contento. ¿Por qué? Porque, bueno, quiere decir que estás haciendo las cosas bien y que Él te va a premiar el día de mañana por perseverar, por serle fiel, por seguirle, ¿no? Y muchas veces dice que vamos a sufrir persecuciones por seguirle. Y bueno, fíjate, si alguno viene a mí, pero ¿por qué tiene que ver esto con lo otro? Y porque estamos hablando de obediencia, que aunque el otro se te levante en contra, pero vos tenés que obedecer a tu Señor. Si alguno viene a mí dice, y no aborrece a su padre, a su madre, ¿alguien tiene otra versión, lenguaje actual o qué sé yo? Y mujer, Sí, yo tengo lenguaje fíjate. actual. A ver qué dice. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Ahí está. O sea, Dios primero que todo. Dios es el que tiene que ocupar el lugar de nuestro corazón. El amor, el primer amor es Él en nuestras vidas, más que a nuestros hijos, más que nuestro esposo o el esposo o la esposa. Primero Él. Tampoco digamos, sí, primero la iglesia. No, primero Dios, después nuestros seres queridos, después la iglesia. Entonces, bueno, con esas cosas de la iglesia, pero de la familia es más que la iglesia. Entonces, bueno, no voy. No, porque es cumplir con el Señor. A Él me debo yo. Por eso dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también dice su propia vida, o sea, nosotros mismos. Yo te amo, Señor, pero ¿sabes qué? Llueve. Viste que a veces decimos, llueve. ¿Podría faltar la reunión? Otra vez le decía a Daniela, ¿no? Yo miraba la lluvia el domingo pasado. Digo, Señor, por lluvia, podríamos quedarnos, ¿no? Porque ya que, medio chiste, medio en serio, porque ya que la cuarentena, no podemos estar encerrados muchas personas y llueve afuera, no va a tener las ventanas abiertas, podríamos quedarnos. Y después dije, me tengo que levantar, Señor, yo sé, me levanté, ¿no? Fíjate, dice, y aún también dice su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿eh? No puede ser mi discípulo, pero ahí te está diciendo que obedecerle, que amarlo, que tenerlo a él en primer lugar. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Obediencia al Señor.
Y fíjate que nos habla de cruz, que ya lo hemos hablado mucho. Cruz, sacrificio, autosacrificio, morir, como dijo Pablo el sábado anterior que lo estudiamos, ¿no? Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Tremenda declaración. No soy yo, tiene que ser Cristo en mí. Dice que estoy crucificado juntamente con Él. Cruz, cruz, morir al ego, ¿no? Ayer hablábamos también, morir al ego, morir al ego. ¿Mm? Morir al ego. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, para terminar acá. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones, porque, Señor, muchas veces hacemos algo así de hacer nuestra listita de nuestros pensamientos, nuestros deseos, pero tus caminos son mejores que los nuestros, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Señor, perdónanos porque a veces no estamos calibrando nuestro oído a tu voluntad, a veces no calibramos nuestro oído a lo que vos querés decirnos, a lo que vos querés mostrarnos, de qué querés con nuestras vidas. Y a veces también tenemos tantas luchas que nos angustiamos, que nos entristecemos, a veces decimos, uy, tanto cuesta seguir al Señor, pero dice la palabra que cuando sea esto, que nos pongamos contentos, porque estamos haciendo bien las cosas y aún vos vas a premiar nuestras vidas. Hay galardón, Señor. A veces decimos, uy, pero tanto esfuerzo, tanto... es como un pez cuando nada contra la corriente. Vemos tantas cosas que pasan, pero nosotros tenemos que ser así, como ese pez que nada contra la corriente. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque vos nos sostenés. Gracias, Señor, porque a pesar de las cosas que a veces no son como nosotros queremos o que las cosas no son como nosotros deseamos, pero, Señor, lo bueno y lo importante es que estás con nosotros. Lo bueno e importante es que vos nos abrazás, que vos nos tenés en cuenta, que vemos que soñaste con nosotros, que pensaste en nosotros, que nos permitiste nacer en esta tierra, que tenés esos planes preciosos para con nuestras vidas. Señor, que cada uno de nosotros podamos enamorarnos de vos más, enamorarnos más de tu obrar, enamorarnos más de qué sueño tenés para con nosotros, así como lo tuviste con José. Sé que ha pasado momentos tan difíciles, lo hemos leído y lo leemos cada uno de nosotros esta palabra. Cada cosa que él vivió, pero vos ahí, Señor, lo moldeaste y lo pusiste en donde vos estabas, ya habías soñado ese lugar en la historia para José. Tremendo ser humano, tremendo hijo tuyo, quizás no tremendo, pero sí dejarse moldear por vos y ser utilizado por vos, Señor. Y que podamos ser como este José. Realmente que vos, Señor, puedas obrar en cada uno de nosotros y a pesar de seguir adelante, y a pesar de, Señor, que vos sigas obrando en nuestras vidas y poder ocupar ese lugar precioso que vos ya soñaste para con cada uno de nosotros. Quizás algunos pueden ser como José, ese lugar que fue el segundo después de. Quizás otros no tienen ese encumbramiento, pueden ser como Pablo, pero él dice que él sabía a quién servía. ¿Y qué tenías para su vida, Señor? Pero él pudo escribir
en Primera de Corintios, en Primera de Timoteo. Puedo escribirle la carta a su discípulo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. He corrido la carrera, he peleado la batalla. Tremendas cosas que le ha tocado hoy. Aún le dijiste a Ananías, es necesario que vayas, porque él iba a aprender todo lo que iba a padecer para servirme a mí. Y aún así él dijo, pero he guardado la. Y Señor, en estos tiempos tan difíciles en los cuales nos toca vivir, que como hijos tuyos, como siervos tuyos, podamos perseverar, Señor, podamos perseverar, podamos salir fortalecidos en tu presencia. Perdona porque muchas veces parece que perdiéramos la visión, que a veces el enemigo es tan astuto que nos hace olvidar o nos hace perder esa visión de quién somos. Y en vez de darnos cuenta que somos águilas, para estar en las alturas, somos pollos. Señor, unge nuestros pensamientos y nuestro corazón esta tarde. Unge nuestras vidas, Señor. Es un toque de tu presencia, Padre. Podríamos decir que no sea un toque, que sea tu misma presencia quedándote con nosotros. Porque no nos basta un toque de tu presencia, queremos más de ti, te necesitamos. En cada hogar, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te pedimos perdón por aquellas fallas, te pedimos perdón por caminar como pollos. Te pedimos perdón porque a veces pensamos mal de otros. Te pedimos perdón porque nos quejamos de otros. Te pedimos perdón porque a veces nos quejamos de esa misma prueba que nos toca vivir. Te pedimos perdón, Señor, por comportarnos como no hijos tuyos, como uno más. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, límpianos, Señor. Pero, Señor, que como dice la palabra, ven y compra vino, oro fino, decís, ¿cierto? Y a un colirio para tus ojos. Señor, pon ese colirio espiritual en nuestros ojos del corazón, para que, Señor, todo aquello que no sirve, esa basurita, ese caminar terrenal, ese caminar natural, Señor, eso que no nos deja ver todavía, Señor, pueda irse. Espíritu Santo de Dios, así como lo hiciste también con Saúl, cuando fue elegido, cuando fue ungido. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él y le cambió, le mutó la forma de pensar, lo mutó, lo transformaste, Señor. Así te pedimos que vos vengas y transformes nuestras vidas, que cambies nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestra visión, Señor. Que podamos caminar en tus caminos, que podamos escuchar tu voz, que nos acerquemos para escuchar, Señor, lo que tenés para compartir con nosotros. Gracias porque siempre estás dispuesto, Señor. Gracias porque siempre querés escuchar nuestras voces. Y gracias porque siempre querés hablarnos. Gracias, Señor. Perdónanos nuestras fallas. Perdónanos, Señor, cuando queremos caminar nuestros propios caminos. Lávanos, Padre Santo. Que tú estés, Señor, marcando en nuestras vidas lo que vos querés hacer. Te damos gracias, Señor, por una reunión más. Te damos gracias por poder estar juntos, Señor, para escuchar tu voz. Gracias por hablar. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.
Gracias. Amén. Flor.